Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en Cuba en el 1962. La historia que hoy me trae es una historia bastante extraña porque tiene que ver con mucho miedo y tiene que ver también con el placer de volver a ver a mi familia después de un tiempo fuera de Cuba. Y creo que eso es un tema el cual compartimos todos los cubanos. Pues bueno, en el 1994 yo tenía la necesidad de regresar a Cuba a ver a mi familia y como no teníamos muchos recursos en aquel tiempo, yo recién comenzaba, llevaba poco más de un año en Europa, que para mí ya era un tiempo muy largo, y mi familia estaba pasando mucho trabajo. En el año 94, todos los cubanos que estaban en Cuba enfrentaron aquel periodo especial, un periodo que fue de verdad muy especial porque fue terrible para los cubanos. Bueno, pues yo decido regresar a Cuba y por falta de recursos tengo que buscar un pasaje que estuviera bastante barato. Y encuentro una compañía holandesa que tenía sede en Ámsterdam. Ya se había construido el aeropuerto de Schiphol, que aún hoy es el tercer aeropuerto más grande de Europa. Y allí encuentro un vuelo con una compañía que se llamaba o se llama Martinair, que estaba un poco en desgracia porque se les había caído un avión en Portugal en el año 92, quiere decir, hacía solamente 2 años. Aquello fue trágico para los pasajeros porque ya salieron con miedo en aquel viaje. El avión había sido retrasado unos 40 minutos por un fallo técnico en una de las turbinas, es decir, no funcionaba aquel mecanismo reversible que permite frenar al avión, y aquel retardo de 40 minutos puso muy nerviosos ya a los pobres pasajeros. Y después, cuando el avión intenta aterrizar en Portugal, en el aeropuerto del Faro, hay un fallo humano. Se piensa que fue el controlador, se piensa que fue un error del piloto que tenía una gran experiencia. Y bueno, pues el avión se estrelló en el aterrizaje. Murieron unas 50 personas, se salvaron muchos pasajeros, se salvaron una centena de pasajeros o mucho más. Y bueno, ya aquella compañía estaba un poco manchada por aquel accidente tan reciente. Y bueno, los pasajes estaban muy baratos, esa compañía volaba regularmente a Varadero. Y ahí encuentro un pasaje y, por supuesto, cubano al fin, la gente me decía, cuidado, que a Martinair se le cayó un avión, que mira, que no sé qué, que qué sé yo. Y yo decía, ¿qué cojones si los aviones de Cubana están peores y vuelan todos los días? Bueno, pues llegamos al aeropuerto. Yo me había agenciado dos amigos que me acompañaron, Klaus y Fide, que eran mecánicos de motocicleta, de carreras en Alemania. No sé cómo me había encontrado yo con aquella gente, eran amigos de gente que yo conocía, pero bueno, simpatizamos mucho y en cuanto supieron que yo quería ir a Cuba decidieron seguirme. Y bueno, yo me dije, por lo menos no me muero solo si se cae el avión. No, bueno, hablando ya en serio, llegamos al aeropuerto, habíamos salido de mi casa en mi carro desde Alemania hasta Ámsterdam. Habíamos dejado mi auto en el parking de una amiga de ellos en la pequeña ciudad de Leiden.
y llegamos allí al aeropuerto y queremos hacer el check-in. Bueno, pues ellos pasan primero que yo. Cuando yo enseño mis documentos, yo tenía pasaporte cubano con una visa para Alemania, una visa de residencia en Alemania. Como digo, no hacía tantos años que estaba en Alemania y todavía aquellos papeles eran un poco flacos para poderse quedar tranquilamente en este continente. Y allí el controlador me dice, usted está detenido. Como detenido, le he presentado mi pasaporte, tengo visa de residencia en Alemania, estamos en la Unión Europea. Recuerden que la Unión Europea, el Tratado de Schengen se firma en el 1985. Las primeras firmas se dan ya en el 85. Se soñaba con eliminar las fronteras. Helmut Kohl era una parte de aquella idea, uno de los artífices. Y bueno, yo iba muy confiado con mi residencia en Alemania porque en Europa se suponía que ya no había fronteras. Bueno, pues había países que tenían una administración un poco lenta y la cosa es que aún en el 94 en Holanda no estaban las cosas claras y había algunos países que eran reticentes a dejar circular a la gente que no fuera auténticamente europea. Bueno, pues yo me pongo a discutir allí con aquel hombre, le digo, pero usted no me puede hacer esto a mí, yo estoy legalmente aquí, bueno, y aquello se acaloró un poco y el hombre llamó a los guardias y vinieron a detenerme. Querían ponerme unas esposas. Los amigos que iban conmigo, Klaus y Fide, armaron un escándalo allí. Yo hasta le eché un poco de guapería a aquella gente y todo. Cubano al fin. Pero bueno, el tipo me dice, usted está aquí en Holanda ilegal. ¿Cómo llegó usted aquí? Digo, oh, pues yo entré por la frontera en mi automóvil, nadie me detuvo y aquí estoy en el aeropuerto. Estamos con mi auto aquí. Ellos dos son alemanes y estamos aquí con mi auto. Y el hombre me dice, bueno, si usted quiere irse a Cuba, lo único que puede hacer es sacar inmediatamente un pasaje para cuando usted regrese de Cuba, no quedarse en Holanda. Usted no se puede bajar en Holanda. Tiene que quedarse en el territorio libre, en el aeropuerto, y tiene que sacar un pasaje en avión para Alemania. Decía, pero este tipo está loco. Yo que quería ahorrar dinero, que en aquel entonces no teníamos mucho, y bueno, pues me obligaron a sacar un pasaje desde Ámsterdam a Düsseldorf, y entonces cuando llegáramos de Cuba, yo tenía que volar desde Ámsterdam a Düsseldorf en Alemania, y Klaus y Fide recuperaban mi auto en Leiden y tenían que ir a buscarme a Alemania, al aeropuerto de Düsseldorf. Aquello fue una locura. Bueno, pues al final de la historia compro mi pasaje, lo enseño al controlador, me pone mi estampilla, salgo y no, el equipaje que llevábamos, por supuesto, todas las maletas que llevábamos eran de ropa y de cosas que habíamos atesorado para poder y comprado para poder llevarle cosas a la familia y a los amigos. Así era la cosa. Éramos verdaderamente pobres. Y salimos a la pista y vemos el avión. Aquel avión de Martinair inmediatamente me recordó el accidente del Faro 2 años antes con un avión de mierda. Bueno, pues el avión estaba oxidado. Tenía manchas de óxido por fuera, en el fuselaje. Dije, bueno, pues debe ser el destino. Aquí mismo me voy para Cuba porque no habrá otra oportunidad, al menos hoy. Pues nos montamos en aquel avión. Mis amigos iban muertos de la risa porque ellos eran muy relajados
y el estado de aquel avión les causaba mucha gracia. Además eran mecánicos y sabían las cosas que pasaban cuando uno deja una maquinaria al abandono. Pues volamos, aquel vuelo no fue mal, pasamos muy bien aquellas 10 horas de vuelo hasta que llegamos a Varadero. Cuando llegamos a Varadero, la puerta del avión no abría. Allí salió un sobrecargo y le cayó a patadas a la puerta hasta que la puerta se desbloqueó y abrió. Todos respiramos y salimos de allí. En aquel tiempo, llegar a Cuba era mucho más fácil, creo, de lo que es hoy. No había grandes controles. Inmediatamente me pasaron allí por la aduana, el aeropuerto de Varadero, cuando aquello no tenía aquellas leyes tan estrictas, ni los aduaneros eran tan delincuentes. Y entonces pasamos rápidamente allí. Desde lejos vi a mi familia que me había ido a esperar. Aquello me partió el alma. Todos habían perdido 20 kilos, todos estaban flacos. La gente estaba en Cuba pasando hambre de verdad. Dormían en los techos, dormían en las azoteas de la casa para poder mitigar aquel calor insoportable que había dentro de los hogares. Esta historia se las cuento porque quería evocar algo por lo cual pasamos todos los cubanos. Todos los cubanos tenemos historias así. Es decir, esto no es solamente para la gente de Palatino, a los cuales quiero mucho, les mando un gran abrazo, pero es solamente para recordar con ustedes, en vuestra compañía, momentos de mi vida que fueron verdaderamente extraños. Los quiero mucho, cuídense bien, no hablen mal de nadie. Hasta la próxima.